Comenzamos con... Bueno, hoy vamos a hacer entonces la primera parte de la guía 3, que es movimiento oscilatorio armónico simple, y lo que vamos a hacer es calcular la constante de un resorte a través de lo que se llama un método estático y a través de un método dinámico. Lo que vamos a usar es una aplicación de FET Colorado, como la que usamos en péndulo, que es, en este caso, vamos a usar una que se llama masas y resortes. No sé si ya la ven en la pantalla. Sí, ¿No? En la Sí, sí. pantalla. Bueno, bárbaro. Entonces, lo que les dije es, bueno, ya movimiento oscilatorio lo vieron en la clase de problemas. Lo que les había mandado por mail era que en el video de la clase 9, más o menos para el minuto 59, tienen una explicación de cómo es el movimiento de un cuerpo que pende de un resorte vertical. Ahí tienen resueltas todas las ecuaciones, ahí tienen el diagrama de cuerpo libre, la expresión de la posición, de la aceleración y de la velocidad del móvil, del cuerpo que está pendiendo del resorte. Entonces la idea es, y lo que hallaron ahí es la posición de equilibrio. No sé si se acuerdan de esa clase, pero lo que van a ver es que la posición de equilibrio, o sea, cuando la fuerza elástica y la fuerza peso se equilibran, o sea, cuando la aceleración es cero, es igual a la masa que penda del cuerpo por la aceleración de la gravedad sobre la constante del resorte, más la longitud natural del resorte. La longitud natural del resorte, que nosotros la llamamos L0, es la longitud del resorte cuando no está sometido a un estiramiento o una compresión, por eso es la longitud natural. Y la constante del resorte lo que nos habla es, la constante elástica del resorte nos dice cuán fuerte es el resorte, cuán deformable es el resorte. ¿Está bien? ¿Qué es un método estático y un método dinámico? Yo dije que íbamos a calcular la constante del resorte a través de un método estático y uno dinámico. Un método estático, como dice la palabra, es un método en el cual no existe movimiento. ¿Está bien? Vamos a trabajar con el resorte siempre en condiciones de equilibrio. O sea, cuando la fuerza elástica es igual a la fuerza peso. ¿Está bien? Y un método dinámico es un método en el cual el resorte, el cuerpo que está pendiendo del resorte, está en movimiento, describiendo un movimiento oscilatorio armónico simple. ¿Está bien? Vamos a empezar por la primera actividad. Fíjense que la primera actividad lo que les dice es entrar a esta dirección, ¿no? Donde van a tener 4 opciones, eligen la opción laboratorio y se encuentran con un resorte. ¿Está bien? Acá van a tener para esta primera parte disponible una regla. Esperen un segundito que la puedo acomodar. Mover la regla, vamos a colocar la regla donde comienza el resorte. Aproximadamente. Ustedes lo van a hacer con mayor precisión. Y lo que vamos a ver es qué pasa cuando, fíjense que el resorte por estar vertical tiene una cierta longitud natural. Vamos a suponer que el resorte no se estira, es una suposición debido a su masa, a que posee una cierta masa. Y lo que vamos a hacer es colgar un cuerpo de una cierta masa y esto comienza a oscilar. Lo que dice la guía es que vamos a colocar que no hay amortiguamiento, o sea, donde dice amortiguamiento lo vamos a poner en nada. Eso quiere decir que si apretamos el botón rojo, lo que nos va a hacer es colocarlo en la posición de equilibrio. ¿Está bien? Es como si un resorte real, yo cuelgo un cuerpo, al colocar el cuerpo, este cuerpo comienza a oscilar, pero luego va a ir atenuándose la oscilación debido al rozamiento del sistema y va a llegar a una posición de equilibrio, donde la fuerza peso equilibra la fuerza elástica. Nosotros acá con el software podemos hacer que haya amortiguamiento o que no haya amortiguamiento. Nosotros colocamos que no haya amortiguamiento, así que si nosotros colocamos un cuerpo y lo hacemos oscilar, vamos a ver que va a empezar a oscilar en forma indefinida alrededor de una posición de equilibrio. Y esa posición de equilibrio va a ser distinta, o sea, yo puedo marcar con una referencia móvil
puedo marcar cuál es la posición de equilibrio, aunque estamos viendo cualquier cosa. Vamos a dejar la regla donde está. Tenemos una referencia móvil. O sea, la referencia móvil, ¿qué es? Es una línea que yo puedo mover en forma arbitraria y colocarla donde yo quiera. Yo si aprieto el botón rojo, lo que va a hacer es detener el móvil justo en la posición de equilibrio. Vamos a tomar como posición de equilibrio el punto en el cual termina el resorte. Casi puse de casualidad la referencia móvil en ese punto. No sé si la puedo mover un poquito más. Ahí me moví demasiado. Ahí está. En ese punto entonces tenemos marcado la posición de equilibrio. ¿Está bien? Esa es la posición de equilibrio para una masa de 100 gramos. ¿Qué les parece que puede llegar a pasar si cambiamos la masa del cuerpo, si aumentamos la masa del cuerpo? ¿Qué le va a pasar al resorte? Se estira. Se estira. ¿Está bien? Como ven acá no estamos trabajando en movimiento, sino que teníamos que en ausencia de una masa colgante teníamos una longitud natural que la podíamos medir con la regla. ¿Está bien? Colocamos una masa de 100 gramos, el resorte se estiró, lo frenamos, o sea que sería como esperar a que llegue a su posición de equilibrio, y medimos una nueva distancia, que sería del 0 a donde pusimos la referencia móvil, y tenemos cuánto es la nueva posición de equilibrio para esta masa. ¿Qué pasa si aumentamos el valor de la masa? Vamos a aumentar el valor de la masa. Cuando yo aumento el valor de la masa, lo que empieza es que empieza a oscilar. Es como si hubiese cambiado el cuerpo de 100 gramos por uno de 134 gramos, comienza a oscilar. Como está puesto que no haya amortiguamiento, esto no va a frenarse nunca. Entonces lo que hacemos es apretar el botón rojo, y el botón rojo lo que nos hace es que el sistema vaya al equilibrio. ¿Está bien? O sea que la posición, de nuevo, se llega a la posición en la cual la fuerza-peso equilibra la fuerza elástica. Fíjense que donde estaba la referencia móvil antes, que era la posición de equilibrio para 100 gramos, ahora la posición de equilibrio está más abajo. Es lo que dijeron antes. O sea, cuando colocamos una masa de un cuerpo de mayor masa, el resorte se estira. Entonces lo que podemos hacer es seguir variando la masa. O sea, por ejemplo, ponemos una masa mucho más grande, vuelve a oscilar, lo que hacemos es frenamos, corremos la referencia móvil, y fíjense que entonces podemos ir midiendo cuál es la longitud del resorte, o sea, la posición de equilibrio en función de la masa que estamos colocando. ¿Está bien? Y la dependencia, fíjense en la guía van a tener que la posición de equilibrio es igual a la longitud natural del resorte más la masa por la aceleración de la gravedad sobre la constante del resorte. Si esto lo pensamos como una función de la posición de equilibrio en función de la masa, vamos a tener una recta cuya ordenada al origen va a ser la longitud natural del resorte, y donde la pendiente va a ser igual a la aceleración de la gravedad sobre la constante del resorte. Entonces, como dice la guía, si lo que hacemos es un gráfico de posición de equilibrio en función de la masa, o sea, la posición de equilibrio, fíjense que la pueden ir midiendo con la regla, ayudándose de la referencia móvil, en función de la masa, que la masa la leen, fíjense que en el cuerpo aparece en el centro del cuerpo cuál es la masa, en este caso 195 gramos. Si hacemos un gráfico de posición en función de masa, la ordenada al origen va a coincidir con la longitud natural del resorte, y la pendiente de la recta va a coincidir con la aceleración de la gravedad sobre la constante del resorte. ¿Está bien? Entonces fíjense que acá podemos determinar dos cosas a partir del método estático. Podemos determinar cuál es... ¿se escucha? Porque se cortó... Sí, se escucha, se Jorge? escucha. ¿Sí? Fíjense que podemos calcular dos cosas. La longitud natural del resorte va a coincidir con la ordenada al origen de esa recta. Entonces, la ordenada al origen que obtengamos de cuadrados mínimos
va a coincidir con la longitud natural del resorte. ¿Está bien? O sea que nosotros, la ordenada al origen que calculemos, a partir de la regresión lineal, la podemos comparar con la longitud natural del resorte, que la podemos medir con la regla, en ausencia de una masa que esté colgando. Y la pendiente, o sea, llamemos la pendiente M, no, M no porque es la masa, o sea, si la ecuación es del tipo I igual a A más BX, donde B es la pendiente, B es igual a G sobre K. O sea, vamos a tener que usar un valor de aceleración de la gravedad para calcular la constante del resorte, y fíjense que en FED Colorado, ahí tienen un valor de aceleración de la gravedad para la Tierra que considera de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son las incertezas involucradas? Fíjense que la incerteza de la masa la reporta, dice 195 gramos, o sea que la mínima división de escala es 1 gramo para la masa. Si ven la mínima división de escala para la longitud, cuando midan la posición de equilibrio, la mínima división de escala es 1 centímetro, no es 1 milímetro, es 1 centímetro. Fíjense que se van a mover en un rango más o menos entre 50, 100 centímetros, con un error de 1 centímetro, y van a manejarse con masas entre 50 y 300 gramos, con un error de 1 gramo. Cuando calculen los errores relativos, van a ver que el error relativo de la posición es mayor que el error relativo de la masa. Por eso se puede hacer el gráfico de posición de equilibrio en función de la masa y no tener que invertir. ¿Está bien? Entonces se entiende que lo que van a hacer es colocar un cuerpo, apretar el botón rojo para marcar que esté en equilibrio, medir, ir variando la posición del cuerpo, ir variando la masa del cuerpo, ir midiendo la posición de equilibrio para distintas masas, hacer un gráfico de posición de equilibrio en función de la masa, realizar una regresión lineal. La ordenada al origen tiene que coincidir con el L0, que lo miden previamente con la regla, y de la constante, la pendiente de la recta B es igual a G sobre la constante de equilibrio, y de ahí pueden calcular la constante de equilibrio, pero la constante del resorte a partir de conocer la aceleración de la gravedad y la pendiente de la recta. ¿Está bien? Y fíjense que la aceleración de la gravedad que está teniendo acá FED Colorado es de 0,1 metros sobre el segundo al cuadrado. ¿Está bien? En la guía dice utilizar el G calculado en el TP2. Cuando se refiere al G calculado en el TP2, es el G calculado con el péndulo, porque el péndulo también está hecho con FED Colorado y utiliza el mismo valor de la aceleración de la gravedad. O sea, no usen el valor de la aceleración de la gravedad local de la ciudad de Buenos Aires que midieron por el experimento de caída libre, porque no es el valor que está usando FED Colorado para las simulaciones. ¿Está bien? Está usando un valor de 9,8, que es el mismo valor que usaba el DG para el caso del péndulo. ¿Está bien? Fíjense que hay otra pantalla arriba que dice constante del resorte, que uno la puede variar a pequeña o grande, y lo que les pedimos es que no la muevan, que eso no lo toquen, que lo dejen igual, de manera tal de que todos los grupos tengan un resorte de las mismas características, con el mismo valor de K, y además que no lo varíen, porque la clase que viene vamos a continuar con una experiencia de un resorte en un medio en el cual existe rozamiento, o sea que vamos a ver un movimiento oscilatorio subamortiguado, que ya van a ver, creo que en la teórica ya lo vieron, en la clase de problemas, no sé si todavía ya vieron amortiguamiento en el movimiento oscilatorio, y vamos a usar un resorte con el mismo valor de K, o sea, el mismo resorte. Tengamos en cuenta que un resorte está caracterizado por una cierta constante del resorte, una constante de fuerza, y por una cierta longitud natural. ¿Está bien? Acá lo que se puede cambiar es la constante de resorte, no la longitud natural al resorte. Entonces, actividad 1, medir posición de equilibrio para distintas masas, hacer una regresión lineal de la posición de equilibrio en función de la masa, de la pendiente calcular la constante del resorte, de la ordenada al origen calcular la longitud natural. Como ven, el cuerpo no está en movimiento, por eso es un método estático. La segunda experiencia
lo que vamos a hacer es poner en movimiento al cuerpo. O sea, lo que vamos a hacer es alejar el cuerpo respecto de la posición de equilibrio. El cuerpo va a empezar a oscilar, vamos a bajarle la masa. Voy a trabajar con una masa más pequeña para empezar. Uy, uy, uy. Miremos dónde está la posición de equilibrio, o sea, podríamos marcar cuál es la posición de equilibrio para esa masa. Lo que vamos a hacer es ahora, no vamos a marcar con la referencia móvil cuál es la posición de equilibrio, sino que vamos a marcar a dónde vamos a alejar hasta dónde vamos a alejar el cuerpo para ponerlo en movimiento. Si se acuerdan, un movimiento oscilatorio armónico, la amplitud del movimiento depende de la condición inicial. ¿Está bien? Entonces va a depender de dónde yo aleje, o sea, si yo alejo el cuerpo hasta esa línea roja que yo marqué y lo suelto, entonces si no hay amortiguamiento, van a ver que siempre el cuerpo va a oscilar y va a tocar la línea roja. ¿Está bien? Ustedes lo van a ver muy entrecortado, ¿no? por la velocidad digamos, de internet, pero lo que van a ver ustedes es que es un movimiento continuo. Pero fíjense que el cuerpo siempre toca la parte inferior, la línea roja, y oscila alrededor de la posición de equilibrio. O sea que la línea roja me está marcando la amplitud máxima. ¿Está bien? Y lo que vamos a contar es con un cronómetro. ¿Está bien? Fíjense que acá tenemos un cuerpo que está oscilando, yo marco una zona de máxima oscilación y tengo un cronómetro para medir el periodo de una oscilación. ¿Está bien? O eventualmente el periodo de más oscilaciones. ¿A qué se parece esto que ya hicieron? O sea, ¿a qué TP que hicieron acá en la clase de laboratorio se parece esto? Que con un cronómetro miden el periodo de algo que oscila a lo largo del tiempo. Muy bien, el movimiento del péndulo. Acá va a ser equivalente. El movimiento oscilatorio armónico simple también existe un periodo de oscilación, y el periodo de oscilación se escribe en forma análoga al periodo del péndulo. Van a ver que el periodo de la oscilación al resorte lo tienen en la guía para un movimiento oscilatorio armónico simple. El periodo T es 2pi raíz cuadrada de m sobre k. ¿Está bien? En el caso del péndulo, el periodo dependía de la longitud del hilo del péndulo. En este caso, el periodo del péndulo va a depender de la masa que esté pendiendo del resorte. Entonces, la idea sería, bueno, para esta masa, o sea, fíjense que ya tengo algo equivalente a lo que tenía para el péndulo. Tengo una relación no lineal entre el período y la masa. Y yo tengo que el período es igual a 2pi raíz cuadrada de m sobre k, y el objetivo es calcular la constante a partir de medir el periodo del péndulo. Pero no lo vamos a hacer a partir de un único valor, sino que la idea es usar una regresión lineal, igual que como hicimos con el péndulo, y medir el periodo del péndulo para distintas masas. ¿Está bien? Igual a lo que hicieron para el péndulo. Y lo que vamos a hacer es graficar funciones que veamos que son lineales. O sea, en principio vamos a graficar cómo es el periodo en función de la masa y ver si es una relación lineal o no lineal. Ya sabemos por la teoría que en un movimiento oscilatorio armónico simple la dependencia del periodo con la masa es no lineal, es una raíz cuadrada. Entonces, ¿qué dependencias van a ser lineales? El periodo versus la raíz de la masa, y la raíz de la masa versus el periodo. Esa sería una opción, y la otra sería elevar al cuadrado la ecuación, y sería que el periodo al cuadrado versus la masa, o la masa versus el periodo al cuadrado. En cualquiera de los dos casos se puede calcular a partir de la pendiente la constante del resorte, igual a lo que hicieron en péndulo para calcular el valor de G.
¿Está bien? ¿Y qué van a graficar? T cuadrado versus M o M versus T cuadrado, van a graficar en el eje Y aquella variable que tenga mayor error relativo. ¿Está bien? Entonces tienen que calcular el error relativo de T cuadrado y el error relativo de M y colocan en el eje Y la variable con mayor error relativo. Cuando quieren calcular K a partir de comparar el período con la raíz de M, calculan el error relativo del período, el error relativo de la raíz cuadrada de la masa, y se fijan qué magnitud tiene mayor error. Y al igual que como hicieron con el péndulo, es muy difícil tratar de medir el periodo de una oscilación. Entonces lo que van a hacer es medir el periodo de 20 oscilaciones. O sea, y pueden considerar una oscilación cuando el cuerpo toca la línea horizontal roja y cuando lo vuelve a tocar. O sea, cuando toca, como está justo en la zona de máxima amplitud, cuando toca y vuelve a tocar, el tiempo transcurrido es una oscilación. Lo que vamos a medir es la duración de 20 oscilaciones. Ahora voy a tocar el cronómetro, no voy a pegarle justo a que empiece a medir cuando toque la línea roja, pero la idea es que cuenten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 oscilaciones. Cuando miden 20 oscilaciones, paran, tienen el tiempo total, que es la duración de 20 oscilaciones, y el procedimiento que tienen que hacer, el protocolo de cálculo, es el mismo que utilizaron para el péndulo. ¿Está bien? O sea que el T20, el tiempo de 20 oscilaciones, va a tener involucrado un error instrumental, que es la mínima división de escala del cronómetro, y después el periodo lo van a calcular como el periodo, el T20 dividido 20, y van a tener que propagar el error del tiempo. ¿Está bien? Entonces, esta parte es muy sencilla porque es muy parecida a la práctica que hicimos de péndulo. ¿Está bien? No sé si tienen alguna duda acá. En la guía está hecho un paso a paso. Voy a dejar de compartir esto. Y les comparto rápidamente la guía. Un segundo nada más. Tienen una introducción. Creen que todavía no lo ven, ¿no? ¿Todavía? Sí, sí, se ve. Sí, se ve. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, primero tiene una introducción. Después tienen la actividad 1, que es el método estático. Tienen un paso a paso de cómo ir midiendo las cosas. Cuando dice colocar la masa de 100 gramos colgando del resorte, el resorte comenzará a oscilar. Dice, trate de reducir al máximo la amplitud de la oscilación. Como estamos, vamos a colocar que no haya amortiguamiento. En el punto 6 colocamos que amortiguamiento es nada. Cuando coloquen la masita pendiendo del resorte, el resorte va a oscilar. Entonces lo que dice acá es que para que vean realmente que cuando aprietan el botón rojo para en la posición de equilibrio, traten de mover el cuerpo colgando del resorte, alejándolo muy poco de la posición de equilibrio, para que vean que cuando la oscilación es pequeña, después cuando aprieten el botón rojo de stop, el lugar en el que para es la posición de equilibrio. No es que para en el lugar en donde estaba oscilando en ese momento. ¿Está bien? O sea, pero esto donde dice trate de reducir al máximo la amplitud de la oscilación, es a mano, que cuando colocan el cuerpo no lo alejen y comience a oscilar, traten de acercarlo a la posición de equilibrio, pero es solamente para que visualicen que al apretar el botón rojo para en la posición de equilibrio. Después, cuando van cambiando las masas y eso se pone a oscilar, directamente aprietan el botón rojo para mandarlo a la posición de equilibrio. ¿Está bien? Y la idea es que pueden mover la referencia móvil como quieran para ayudarse junto con la regla para medir las posiciones. Acá tienen la dependencia, como les dije, de la posición de equilibrio en función de la masa. Fíjense que la posición de equilibrio es L0 más mg sobre K. O sea que si consideramos X de equilibrio la variable Y y M la variable X, es una ecuación del tipo Y igual a A más BX, donde A, la ordenada del origen, es L0, que es la longitud natural del resorte, M es la variable X y G sobre K es la pendiente de la recta. Por lo cual de la pendiente de cuadrados mínimos pueden calcular K conociendo G,
y de la ordenada del origen pueden calcular L0. ¿Está bien? Recuérdense de comparar el L0 con el L0 medido en forma directa, midiéndolo con la regla. ¿Está bien? Y después acá tienen también un paso a paso de cómo escribir, cómo hacer las mediciones del periodo de 20 oscilaciones. Está bien, ir haciéndolo para distintas masas. Y después acá tienen las sugerencias de qué es lo que tienen que graficar. Y algo que pasó en péndulo es que lo que le decimos es grafique t en función de m o m en función de t, ¿no? Y miren si esta relación es lineal. Ustedes de la teoría ya saben que la relación entre t y m es no lineal, es una raíz cuadrada. Por lo cual, si ustedes ven que la relación es lineal, es porque el rango en el cual se está moviendo de masas y de periodos es tal en el cual no se observa bien esa no linealidad. Pero seguramente observen que como hay una ligera curvatura debido a la raíz cuadrada o al cuadrado si grafican m en función de t, lo que van a visualizar es que no se cumple esto que habíamos dicho de igual distribución de los datos a lo largo de la curva, a lo largo de la recta, sino que van a ver que en el centro de la recta los datos están más concentrados por arriba o por debajo de la curva, y en los extremos exactamente al revés. O sea que están haciendo pasar a través de una curva una recta. O sea que por más que observen que visualmente parece una recta, como saben que existe una relación no lineal, es imposible que de hacer una regresión lineal de t en función de m o de m en función de t puedan calcular un valor de k. ¿Está bien? Que es lo mismo que les pasaba en péndulo. O sea, no podían graficar t en función de L o L en función de t y a partir de ese gráfico, por más que parecía lineal, calcular un valor de g. ¿Está bien? Porque no pueden, si es una función no lineal, eso no es expresable a través de una relación lineal. Y después lo que les pide es graficar t en función de raíz de m o raíz de m en función de t, y t cuadrado en función de m o m en función de t cuadrado. ¿Está bien? O sea que de t en función de raíz de m y raíz de m en función de t cuadrado pueden calcular un valor de k, de t cuadrado en función de m o m en función de t cuadrado pueden calcular otro valor de k. O sea, del método dinámico pueden calcular dos valores de k, y a su vez calcularon un valor de k en el método estático. Lo que no conocemos es cuál es la verdadera constante del resorte, pero sí pueden comparar si hay discrepancia entre los valores de k calculados y además cuál de los métodos utilizados es el más preciso. No podemos hablar de exactitud porque no conocemos, no tenemos un valor tabulado de cuál es el valor de k. ¿Está bien? Y después el resto es exactamente idéntico a lo que hicieron con el resorte. ¿Está bien? La ventaja de este TP es que no introducimos ningún método nuevo de análisis de datos. La idea era que sigan repasando regresión lineal, calcular parámetros a partir de los coeficientes de la pendiente y la ordenada del origen de la recta de regresión lineal, que sigan calculando discrepancia entre valores observados y valores tabulados, o valores observados a partir de dos técnicas distintas, y propagación de incertezas. ¿Está bien? O sea que no hay un tema nuevo acá que incorporemos a nivel de análisis de datos, sí hay un tema nuevo que es el tema, digamos, de movimiento oscilatorio armónico simple, pero que eso ya lo vieron en la clase teórica y en la clase de problemas. ¿Está bien? Así que bueno, de mi lado no sé si hay más preguntas, no tengo nada más que decir, no sé si hay preguntas respecto a lo que tienen que hacer. Traten de ver la analogía, o sea, cuán parecido es la parte dinámica a lo que hicieron con el péndulo. Es idéntico. Es más, si se fijan, la ecuación es del mismo estilo. O sea, el periodo es 2pi raíz de la variable en juego dividido una constante. En este caso es la masa dividido la constante del resorte. En el caso del péndulo era la longitud del hilo dividido la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? No sé si hay preguntas. Si no, por mi lado, ya podemos cortar entonces la grabación como para formar los grupos y comenzar a trabajar.